Parte 1. El abandono conductor encuentra a un niño huérfano dormido en la carretera y toma una decisión inesperada. La noche había caído sobre la carretera rural como un manto espeso y opresivo, sin una sola estrella visible en el cielo cubierto de nubes. Carlos conducía su camioneta desvencijada de regreso a casa después de un turno doble en la fábrica, sus ojos ardiendo de cansancio y sus manos aferradas al volante con la determinación de quien solo quiere llegar a su cama. La radio había dejado de funcionar kilómetros atrás, y el silencio dentro del vehículo estaba interrumpido solo por el rugido constante del motor viejo y el ocasional chirrido de los frenos que necesitaban reparación hace meses. Carlos suspiró profundamente, calculando mentalmente cuánto le costarían esos frenos y cuántas horas extra tendría que trabajar para pagarlos, cuando de repente sus faros iluminaron algo en medio del camino que hizo que su corazón se detuviera por un instante aterrador. Era un bulto oscuro directamente en su carril, inmóvil y peligrosamente cercano. Carlos pisó el freno con fuerza, sintiendo cómo la camioneta se sacudía y derrapaba ligeramente sobre el asfalto húmedo antes de detenerse a apenas 2 metros del objeto. Su respiración salía en jadeos agitados mientras trataba de enfocar su vista cansada, entrecerrando los ojos contra el brillo de sus propios faros, reflejándose en la carretera mojada. Por un momento terrible, pensó que había atropellado a un animal, tal vez un perro grande o un ciervo, y su estómago se retorció con culpa anticipada. Pero entonces el bulto se movió ligeramente, y Carlos sintió como todo su cuerpo se tensaba con una mezcla de alivio y nueva preocupación cuando comprendió lo que realmente estaba viendo frente a él. No era un animal, era un niño, acurrucado en posición fetal directamente en medio de la carretera, aparentemente dormido o inconsciente. Carlos parpadeó varias veces, convencido de que el agotamiento le estaba jugando una mala pasada, que sus ojos le estaban mostrando algo que no podía ser real. ¿Qué diablos hacía un niño durmiendo en medio de una carretera desierta a las 2 de la madrugada? No tenía sentido, desafiaba toda lógica y razón, y sin embargo allí estaba, tan real como el volante bajo sus manos temblorosas. Carlos se quedó sentado durante varios segundos que parecieron estirarse hasta la eternidad, su mente procesando la escena imposible mientras trataba de decidir qué hacer, si esto era real o si finalmente había alcanzado ese punto de agotamiento donde la mente empieza a crear alucinaciones convincentes. Finalmente, Carlos apagó el motor y abrió la puerta de la camioneta, el chirrido metálico resonando en la noche silenciosa como un grito en una iglesia. El aire exterior era frío y húmedo, oliendo a tierra mojada y a pino, y llevaba consigo una quietud antinatural que hacía que cada uno de sus movimientos sonara amplificado. Se acercó lentamente al niño, sus botas de trabajo golpeando el asfalto con pasos cautelosos, medio esperando que la figura desapareciera como un espejismo si se acercaba demasiado. Pero el niño permaneció sólido y real, su pecho subiendo y bajando con la respiración regular del sueño profundo. Carlos se arrodilló junto a él, notando la ropa sucia y rasgada, los pies descalzos con las plantas cubiertas de cortes y moretones, el cabello enmarañado lleno de hojas y tierra seca. «Oye, pequeño», Carlos llamó suavemente, extendiendo una mano vacilante para tocar el hombro del niño. La piel bajo su toque estaba fría, demasiado fría para ser saludable, y Carlos sintió una punzada de alarma atravesar su cansancio. El niño no reaccionó de inmediato al contacto, y Carlos tuvo que sacudirlo con un poco más de fuerza antes de que finalmente sus párpados comenzaran a abrirse lentamente. Los ojos que lo miraron estaban vidriosos y desorientados, tardando varios segundos en enfocar en el rostro preocupado de Carlos flotando sobre él. Cuando finalmente registró que había alguien allí,
El niño se encogió instintivamente, sus ojos llenándose con un terror tan puro y primitivo que Carlos retrocedió inmediatamente, levantando ambas manos en un gesto universal de no amenaza. Tranquilo, tranquilo, Carlos dijo con la voz más suave que pudo manejar, tratando de sonar reconfortante a pesar de su propia confusión y preocupación. No voy a hacerte daño, solo quiero ayudarte. ¿Qué haces aquí solo? ¿Dónde están tus padres? Las preguntas salieron en una ráfaga atropellada, demasiadas a la vez, y Carlos se obligó a cerrar la boca y esperar, dándole tiempo al niño para procesar la situación. El niño lo miraba con ojos enormes y oscuros que parecían demasiado grandes para su cara demacrada, su cuerpo todavía tenso como un resorte listo para saltar y correr en cualquier momento. Pasaron varios segundos largos e incómodos antes de que el niño finalmente hablara. Su voz, apenas un susurro ronco, como si no la hubiera usado en días. «Me dejaron», dijo el niño simplemente, esas dos palabras cargadas con un peso de abandono y dolor que hizo que el corazón de Carlos se encogiera dolorosamente en su pecho. Carlos sintió una ola de indignación ardiente recorrerlo, mezclada con una tristeza profunda que amenazaba con abrumarlo. ¿Qué clase de monstruo abandonaba a un niño en medio de la nada, dejándolo literalmente durmiendo en la carretera donde cualquier vehículo podría atropellarlo sin siquiera verlo hasta que fuera demasiado tarde? La imagen de lo cerca que había estado de no frenar a tiempo, de haber continuado distraído por su propio cansancio, lo perseguiría en sus pesadillas durante mucho tiempo. El niño fácilmente podría estar muerto ahora, si Carlos hubiera llegado solo unos segundos más tarde, o si hubiera estado un poco más cansado y sus reflejos un poco más lentos. «¿Quién te dejó?», Carlos preguntó, su voz ahora tensa con emoción contenida, tratando de mantener su tono neutral para no asustar más al niño. El niño bajó la mirada hacia sus manos sucias, sus pequeños dedos retorciéndose nerviosamente mientras parecía debatir internamente si responder o no. Finalmente, con voz tan baja que Carlos tuvo que inclinarse más cerca para escuchar, el niño respondió: «Mi tío dijo que era una carga, que no podía mantenerme más. Me trajo aquí y me dijo que esperara, que volvería, pero no volvió». Lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas sucias del niño, dejando rastros limpios en la mugre acumulada, y Carlos sintió su propia garganta apretarse con emoción, mientras maldecía mentalmente al desgraciado que había hecho esto. Carlos miró a su alrededor, hacia la oscuridad absoluta que rodeaba este tramo desolado de carretera, sin una sola luz artificial visible en ninguna dirección, excepto los faros de su propia camioneta. No había casas cerca, no había pueblos a la vista, solo kilómetros y kilómetros de bosque denso y carretera vacía. El niño había sido abandonado en el lugar más aislado posible, dejado para morir de exposición o de hambre, o atropellado por algún conductor desprevenido en la oscuridad. La crueldad deliberada de este acto era tan absoluta que Carlos sintió náuseas subiendo por su garganta. Respiró profundamente varias veces, obligándose a mantener la calma, sabiendo que el niño necesitaba que él fuera fuerte y estable ahora mismo, no que se desmoronara en indignación impotente por más justificada que fuera. «¿Cuánto tiempo has estado aquí?», Carlos preguntó con voz gentil, tratando de evaluar la gravedad de la situación. El niño se encogió de hombros débilmente. «No sé. El sol se puso tal vez 2 veces, o 3. No estoy seguro. 2 o 3 días». Carlos sintió su sangre helarse. Este niño había estado solo en la carretera durante 2 o 3 días, sin comida, sin agua, sin refugio, simplemente esperando que alguien que nunca volvería regresara por él. Era un milagro que estuviera vivo, que no hubiera muerto de deshidratación o hipotermia, o que no hubiera sido atropellado durante las horas de luz, cuando el tráfico era más frecuente.
Carlos tomó una decisión entonces, rápida y sin cuestionamiento, impulsada por un instinto paternal que ni siquiera sabía que poseía, dado que nunca había tenido hijos propios. Parte 2. La experiencia inesperada. Conductor encuentra a un niño huérfano dormido en la carretera y toma una decisión inesperada. «Ven conmigo», Carlos dijo con firmeza, extendiendo su mano hacia el niño con una expresión que no admitía discusión. El niño vaciló, mirando la mano extendida con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Claramente acostumbrado a que los adultos le fallaran, pero aún así anhelando creer que alguien podría cuidarlo. Después de un momento que pareció estirarse hasta el infinito, el niño colocó su mano pequeña y fría en la de Carlos, permitiéndole ayudarlo a ponerse de pie sobre piernas temblorosas que apenas lo sostenían. Carlos lo guió cuidadosamente hacia la camioneta, notando cómo el niño cojeaba ligeramente, sus pies descalzos dejando pequeñas manchas de sangre en el asfalto oscuro, donde las heridas abiertas tocaban el suelo. Cada marca roja era como un puñal clavándose en la conciencia de Carlos. Carlos abrió la puerta del pasajero y ayudó al niño a subir, luego rodeó rápidamente hacia el asiento del conductor. Una vez adentro, encendió la calefacción al máximo, a pesar de que no hacía tanto frío, sabiendo que el niño necesitaba calor después de días expuesto a los elementos. Buscó en la guantera y encontró una botella de agua a medio terminar que había dejado allí esa mañana. La ofreció al niño, quien la tomó con manos temblorosas y bebió con avidez desesperada, el agua derramándose por las comisuras de su boca en su prisa por satisfacer una sed que debe haber sido agonizante. Carlos tuvo que quitarle gentilmente la botella después de unos segundos. «Despacio, pequeño, o te vas a enfermar del estómago. Hay más agua, lo prometo, pero tienes que tomarlo con calma». Y aquí viene lo que nadie esperaba, algo que cambiará todo para siempre. El niño asintió obedientemente, sus ojos nunca dejando la botella como si fuera el objeto más precioso del mundo. Carlos arrancó el motor nuevamente y giró la camioneta en dirección contraria, alejándose de su casa y dirigiéndose hacia el pueblo más cercano donde sabía que había un hospital pequeño. Mientras conducía, lanzaba miradas frecuentes al niño, quien permanecía quieto en el asiento del pasajero, aferrando la botella de agua contra su pecho como un salvavidas. «¿Cómo te llamas?», Carlos preguntó finalmente, rompiendo el silencio que se había asentado entre ellos. El niño tardó tanto en responder que Carlos comenzó a pensar que no lo haría, pero finalmente esa voz pequeña y ronca murmuró: «Miguel». Carlos asintió. «Miguel, es un buen nombre. Yo soy Carlos. Vamos a llevarte al hospital primero, Miguel». Carlos explicó con tono tranquilizador. «Necesitamos asegurarnos de que estés bien, de que no tengas ninguna lesión seria. Luego llamaremos a la policía y ellos encontrarán a tu tío y se asegurarán de que pague por lo que te hizo». Carlos sintió su mandíbula apretarse involuntariamente al mencionar al tío, imaginando con satisfacción oscura al hombre siendo arrestado y enfrentando cargos por abandono infantil y peligro a un menor. Pero Miguel sacudió la cabeza violentamente ante la mención de la policía, su cuerpo entero tensándose con pánico visible. «No», dijo con voz urgente y asustada. «No, policía, por favor. Me enviarán a un orfanato y será peor. He escuchado historias, por favor». Su voz se quebró al final, lágrimas frescas brotando de sus ojos. Carlos sintió su determinación vacilar ante la reacción del niño. Había planeado hacer todo según el protocolo correcto, involucrar a las autoridades apropiadas, asegurarse de que Miguel fuera colocado en el sistema de cuidado temporal mientras se resolvía su situación. Pero mirando el terror genuino en los ojos del niño, recordando todas las historias que él mismo había escuchado sobre las condiciones en algunos orfanatos y hogares de acogida, Carlos se encontró cuestionando
si ese era realmente el mejor curso de acción. ¿Qué le pasaría a Miguel en el sistema? ¿Sería colocado con una familia amorosa o terminaría en otra situación de abuso y abandono? Las estadísticas no eran alentadoras, y Carlos conocía suficientes historias de niños perdidos en el sistema para sentir legítima preocupación. Está bien, Carlos dijo apresuradamente, tratando de calmar al niño que ahora temblaba violentamente. No llamaremos a la policía esta noche. Primero vamos al hospital, nos aseguramos de que estés sano y luego ya veremos qué hacer después. Carlos no tenía idea de qué haría después, su mente ya girando con las implicaciones de lo que acababa de prometer. No podía simplemente quedarse con el niño. Eso era secuestro técnicamente, incluso si sus intenciones eran buenas. Pero tampoco podía entregarlo al sistema si eso significaba exponerlo a más trauma y potencial abuso. Era una situación imposible, sin respuestas fáciles, y Carlos sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros como una carga física mientras conducía hacia el pueblo a través de la noche oscura. El hospital era pequeño, poco más que una clínica expandida que servía a la población rural dispersa de la región. Carlos estacionó la camioneta y ayudó a Miguel a bajar, notando nuevamente cómo las piernas del niño apenas lo sostenían después de días sin comida adecuada y deshidratación severa. Lo cargó sin pensarlo 2 veces y Miguel no protestó. Simplemente se acurrucó contra el pecho de Carlos con una confianza que hizo que algo dentro del hombre se rompiera y se reconstruyera simultáneamente. En la sala de emergencias, la enfermera de turno los miró con ojos que habían visto demasiado, pero que aún podían mostrar compasión genuina. Carlos explicó que había encontrado al niño en la carretera, omitiendo deliberadamente detalles sobre el abandono, mientras la enfermera examinaba rápidamente a Miguel. La doctora que finalmente los atendió era una mujer mayor de expresión severa pero amable, quien examinó a Miguel con eficiencia profesional mientras hacía preguntas que Carlos respondía lo mejor que podía con la limitada información que tenía. Deshidratación severa, desnutrición, múltiples abrasiones y contusiones, posible hipotermia leve. La doctora enumeraba mientras escribía en su tableta. Necesita fluidos intravenosos, antibióticos para prevenir infección en esas heridas de los pies y observación durante al menos 24 horas. Miró a Carlos con ojos penetrantes que parecían ver directamente a través de él. ¿Es usted familiar del niño? Carlos vaciló solo un momento antes de responder. Soy un amigo de la familia. Sus padres tuvieron una emergencia y me pidieron que cuidara de él. La mentira salió sorprendentemente suave, y la doctora claramente no la creyó, pero tampoco la desafió directamente. «Ya veo», dijo la doctora con un tono que indicaba que definitivamente no veía, pero que elegiría no presionar el asunto por ahora. «Bueno, amigo de la familia, sugiero que se quede con él esta noche. Los niños se recuperan mejor cuando tienen a alguien familiar cerca». Organizó que Miguel fuera admitido en una de las pocas habitaciones privadas del hospital, y Carlos se encontró sentado en una silla incómoda junto a la cama, donde Miguel dormía bajo el efecto de sedantes suaves, conectado a una bolsa de solución intravenosa que goteaba lentamente, reemplazando los fluidos que su cuerpo desesperadamente necesitaba. Carlos observó el rostro del niño, ahora limpio después de que las enfermeras lo habían bañado cuidadosamente, notando las ojeras profundas, las mejillas hundidas, la fragilidad que hablaba de meses, si no años, de negligencia más allá del abandono reciente. Mientras Miguel dormía, Carlos sacó su teléfono y comenzó a investigar, sus dedos volando sobre la pantalla mientras buscaba información sobre adopción,
tutela temporal, los derechos de un niño abandonado, las responsabilidades legales de alguien que encuentra a un menor en peligro. Cada artículo que leía le presentaba más preguntas que respuestas, un laberinto legal complejo que parecía diseñado más para proteger al sistema que a los niños dentro de él. Leyó historias de horror sobre niños perdidos en hogares de acogida, sobre abusos no reportados, sobre adolescentes que envejecían fuera del sistema sin habilidades ni apoyo. También leyó historias inspiradoras de adopciones exitosas, de familias amorosas que habían transformado vidas. Era una lotería, comprendió Carlos, y las probabilidades no favorecían a niños como Miguel, que ya habían sido traumatizados y abandonados, quien llevaría esas cicatrices emocionales mucho después de que las físicas sanaran. Alrededor de las 4 de la madrugada, Carlos tomó una decisión. Era impulsiva, probablemente ilegal en ciertos aspectos, y definitivamente complicaría su vida de maneras que apenas podía comenzar a imaginar. Pero mirando al niño durmiendo en la cama del hospital, recordando el terror en sus ojos ante la mención de la policía y los orfanatos, Carlos supo que no podía hacer otra cosa. Esperaría hasta que Miguel fuera dado de alta, luego se lo llevaría a casa. No para siempre necesariamente, pero al menos hasta que pudiera averiguar una mejor solución, hasta que pudiera estar seguro de que Miguel terminaría en un lugar donde sería amado y cuidado apropiadamente. Y si esa mejor solución nunca aparecía, bueno, Carlos tendría que aprender a ser padre sobre la marcha, tendría que reorganizar toda su vida alrededor de las necesidades de este niño que había encontrado durmiendo en medio de la carretera, como si el universo lo hubiera colocado allí específicamente para que Carlos lo encontrara. Parte 3. La transformación. Conductor encuentra a un niño huérfano dormido en la carretera y toma una decisión inesperada. Miguel fue dado de alta del hospital 36 horas después, sus heridas vendadas apropiadamente, su cuerpo rehidratado y nutrido, su salud física restaurada en su mayor parte, aunque las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. La doctora le dio a Carlos una lista de instrucciones de cuidado posterior, y una mirada significativa que comunicaba claramente que sabía que algo no cuadraba en su historia, pero que había elegido darle el beneficio de la duda. «Cuide bien de ese niño», dijo simplemente, y Carlos asintió solemnemente, comprendiendo que esta era tanto una bendición como una advertencia. Llevó a Miguel a su camioneta y emprendieron el viaje hacia la pequeña casa de Carlos en las afueras del pueblo. Una construcción modesta de 2 habitaciones que Carlos había compartido solo con su perro viejo hasta ahora. Durante el viaje, Carlos explicó nerviosamente lo que había decidido, observando la reacción de Miguel con cuidado. «Mira, Miguel, sé que esto es extraño y probablemente da miedo. No te conozco y tú no me conoces realmente. Pero no puedo dejarte ir al sistema sin saber que estarás seguro». Carlos hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Así que aquí está mi propuesta. Te quedas conmigo por ahora. Te daré la segunda habitación. Puedes ir a la escuela del pueblo y trabajaremos juntos para averiguar qué es lo mejor para ti a largo plazo. Si en algún momento te sientes incómodo o inseguro, si decides que prefieres estar en otro lugar, te llevaré a donde quieras ir sin hacer preguntas». Carlos mantuvo su mirada en la carretera mientras hablaba, dándole a Miguel espacio para procesar sin la presión del contacto visual directo. Miguel no respondió de inmediato, y Carlos respetó su silencio, entendiendo que esto era mucho para que un niño de probablemente 8 o 9 años procesara. Finalmente, con voz pequeña pero más firme que antes, Miguel preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces». Era una pregunta justa, una que Carlos mismo se había hecho docenas de veces en las últimas 36 horas. Suspiró profundamente antes de responder.
Honestamente, no estoy completamente seguro. Tal vez porque sé lo que es sentirse solo y abandonado, aunque de manera diferente. Perdí a mis padres cuando era joven. Fui criado por un tío que lo intentó, pero nunca realmente me quiso. Tal vez veo algo de mí en ti. O tal vez simplemente no puedo dar la espalda a alguien que necesita ayuda cuando tengo la capacidad de darla. La casa de Carlos era pequeña pero limpia, con muebles viejos pero bien mantenidos que hablaban de alguien que cuidaba lo poco que tenía. Su perro, un labrador gris de 13 años llamado Bruno, se acercó cojeando cuando entraron, su cola moviéndose perezosamente mientras olfateaba curioso a Miguel. El niño se quedó inmóvil inicialmente, pero cuando Bruno presionó su hocico húmedo contra la mano de Miguel con gentileza característica de los perros viejos, algo en la expresión del niño se suavizó. Carlos observó mientras Miguel se arrodillaba lentamente y comenzaba a acariciar al perro con movimientos tentativos, y Bruno respondió recostándose completamente en el suelo con un suspiro satisfecho, ofreciendo su barriga para más atención. Era el primer momento genuino de paz que Carlos había visto en el rostro de Miguel desde que lo encontró. Los primeros días fueron un ajuste difícil para ambos. Carlos tuvo que reorganizar completamente su rutina, levantándose más temprano para preparar desayuno para dos, aprendiendo a cocinar comidas más nutritivas que las cenas congeladas que normalmente consumía solo. Compró ropa nueva para Miguel en la tienda de segunda mano del pueblo, útiles escolares, una mochila, zapatos apropiados que le quedaran bien a sus pies todavía curándose. Cada compra era un recordatorio del compromiso que había asumido, del hecho de que ahora era responsable de otra vida humana que dependía completamente de él. Era aterrador y abrumador, pero también extrañamente satisfactorio de maneras que Carlos no había anticipado. Por primera vez en años, su vida tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir de un día al siguiente, trabajando para pagar facturas sin significado real detrás de la monotonía. Miguel era callado y cauteloso esos primeros días, moviéndose por la casa como un fantasma, claramente esperando que en cualquier momento Carlos cambiara de opinión y lo echara, o lo abandonara como su tío había hecho. Comía poco, a pesar de que Carlos le ofrecía comida constantemente, como si todavía no pudiera creer que tendría acceso regular a alimentos. Se despertaba gritando de pesadillas varias noches, y Carlos corría a su habitación para encontrarlo acurrucado en la esquina de la cama, temblando y llorando, murmurando sobre estar solo en la oscuridad, sobre nadie viniendo a buscarlo. En esos momentos, Carlos simplemente se sentaba en el borde de la cama y hablaba suavemente, recordándole a Miguel que estaba a salvo, que no estaba solo, que Carlos estaba allí y no se iría a ninguna parte. La inscripción en la escuela presentó su propio conjunto de desafíos. El director, un hombre de mediana edad con expresión perpetuamente cansada, miró a Carlos con escepticismo cuando presentó a Miguel como su sobrino, que estaría quedándose con él temporalmente. «Necesitaré documentación», dijo el director, su tono dejando claro que no creía la historia. Carlos había anticipado esto y había preparado una historia elaborada sobre una hermana en problemas, sobre Miguel necesitando estabilidad temporalmente mientras ella resolvía sus asuntos. El director claramente no estaba convencido, pero quizás sintiendo la urgencia genuina en la situación, o simplemente demasiado sobrecargado de trabajo para investigar profundamente, aceptó procesar la inscripción de Miguel con la advertencia de que Carlos necesitaría proporcionar documentación apropiada eventualmente. Era una solución temporal, Carlos lo sabía, pero le daba tiempo para averiguar cómo legalizar la situación apropiadamente. El primer día de Miguel en la escuela fue tortuoso para ambos.
Carlos lo dejó en la entrada con un nudo de preocupación apretado en su estómago, observando cómo el niño caminaba con pasos lentos hacia el edificio, su mochila nueva pareciendo demasiado grande en su espalda pequeña. Miguel se giró una vez antes de entrar, mirando hacia Carlos con una expresión que mezclaba miedo y algo parecido a esperanza, y Carlos le dio un pulgar arriba alentador con una sonrisa que esperaba fuera más convincente de lo que se sentía. Durante todo el día en el trabajo, Carlos no pudo concentrarse completamente, preguntándose cómo le estaba yendo a Miguel, si los otros niños serían amables con él, si los maestros notarían las cicatrices emocionales que llevaba como un peso invisible sobre sus hombros delgados. Cuando Carlos recogió a Miguel esa tarde, el niño estaba callado, pero no parecía traumatizado, lo cual Carlos tomó como una victoria pequeña. Durante la cena esa noche, de espagueti que Carlos había preparado, siguiendo cuidadosamente una receta de internet, Miguel finalmente habló sobre su día. Una niña llamada Sofía fue amable conmigo, dijo suavemente, girando su tenedor en la pasta. Me mostró dónde estaban los baños y me dejó sentarme con ella en el almuerzo. Carlos sintió su corazón expandirse con alivio y gratitud hacia esta niña desconocida que había mostrado bondad a Miguel. Eso es genial, Miguel. Me alegra que hayas hecho una amiga. Miguel asintió, y por primera vez desde que Carlos lo había encontrado, el fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Era apenas visible, desapareciendo tan rápido como apareció, pero había estado allí, y Carlos se aferró a esa imagen como prueba de que la sanación era posible. Las semanas se convirtieron en meses, y gradualmente la dinámica en la casa comenzó a cambiar. Miguel se volvió menos cauteloso, más dispuesto a hacer preguntas, a expresar opiniones, a existir con menos miedo de ser rechazado por ocupar espacio. Comenzó a comer mejor, su cuerpo llenándose con la nutrición consistente, hasta que ya no parecía tan frágil como si pudiera quebrarse con un toque fuerte. Las pesadillas continuaban, pero se volvieron menos frecuentes, y cuando ocurrían, Miguel ahora buscaba consuelo activamente, en lugar de sufrir en silencio. Carlos se encontró adaptándose también, aprendiendo a leer las señales sutiles de cuando Miguel necesitaba espacio versus cuando necesitaba compañía, cuando un abrazo sería bienvenido versus cuando sería abrumador. Estaban aprendiendo a existir juntos, a formar su propia versión de familia construida no en sangre, sino en elección mutua y cuidado consistente. Fue alrededor del cuarto mes, cuando Carlos decidió que necesitaba hacer esto oficial de alguna manera, que no podía continuar viviendo en este limbo legal indefinidamente. Consultó con un abogado en el pueblo, una mujer joven que escuchó su historia con expresión seria pero comprensiva. Lo que está haciendo es técnicamente problemático desde una perspectiva legal, explicó con franqueza. Pero dadas las circunstancias del abandono de Miguel, y considerando que ha estado proporcionando cuidado estable durante meses sin ninguna intervención de las autoridades o reclamos de otros familiares, hay un camino hacia la tutela legal. Describió el proceso, largo y complejo, involucrar a servicios sociales de una manera controlada, demostrar que Carlos podía proporcionar un hogar estable, someterse a verificaciones de antecedentes y evaluaciones del hogar. Sería difícil, admitió, pero no imposible, especialmente si Miguel expresaba claramente su deseo de quedarse con Carlos. Esa noche, Carlos tuvo una conversación seria con Miguel, explicándole lo que la abogada había dicho, lo que significaría comenzar el proceso de tutela legal. Significa que trabajadores sociales vendrán a visitarnos, harán muchas preguntas, inspeccionarán la casa. Te preguntarán si te sientes seguro aquí, si quieres quedarte conmigo.
Y tienes que ser completamente honesto con ellos, Miguel. No puedo pedirte que mientas por mí. Si en algún momento sientes que esto no es lo correcto para ti, si prefieres estar en otro lugar, tienes que decirlo. Tu bienestar es lo más importante que mis sentimientos o lo que yo quiera. Carlos mantuvo contacto visual con Miguel mientras hablaba, asegurándose de que el niño entendiera la seriedad y sinceridad detrás de sus palabras. Miguel lo escuchó en silencio, procesando cada palabra con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 9 años. «Quiero quedarme contigo», Miguel dijo finalmente, su voz clara y firme de una manera que raramente era. Eres la primera persona desde que murió mi mamá que realmente me quiere, que me hace sentir seguro. No quiero ir a ningún otro lugar». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las derramó, y Carlos sintió su propia garganta apretarse con emoción abrumadora. «Entonces haremos que funcione», Carlos prometió, extendiendo su mano. Miguel la tomó, y ese apretón de manos simple se sintió más vinculante y significativo que cualquier documento legal jamás podría. Era un pacto entre ellos, un compromiso mutuo de luchar por esta familia que habían construido contra todas las probabilidades y expectativas sociales. Carlos sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de burocracia y escrutinio, pero mirando la determinación en los ojos de Miguel, supo que valía la pena cada obstáculo. El proceso legal resultó ser tan complicado como la abogada había advertido. La trabajadora social asignada a su caso, una mujer llamada Patricia, con 20 años de experiencia y ojos que habían visto demasiados casos fallidos, llegó a su primera visita con una clipboard y una expresión escéptica. Inspeccionó cada rincón de la casa, tomó notas extensas, hizo preguntas penetrantes sobre los ingresos de Carlos, su historial de empleo, su red de apoyo social. Entrevistó a Miguel a solas, y Carlos esperó en la cocina con el corazón latiendo fuerte, rezando para que Miguel se sintiera cómodo, siendo honesto, pero que sus respuestas también reflejaran la verdad de que estaba feliz y seguro. Cuando Patricia finalmente salió de la habitación de Miguel, su expresión era impenetrable, pero hizo una anotación en su clipboard que Carlos no pudo leer desde donde estaba sentado. Las semanas siguientes trajeron más visitas, más preguntas, verificaciones de antecedentes que Carlos pasó sin problema dado que su único crimen en la vida había sido algunas multas de tráfico menores. La escuela fue contactada y los maestros de Miguel proporcionaron informes positivos sobre su progreso académico y ajuste social, mencionando específicamente cómo había florecido desde su llegada inicial cuando había estado tan callado y asustado. El doctor que había tratado a Miguel en el hospital también fue entrevistado, y aunque no podía violar confidencialidad médica completamente, dejó claro que creía que Miguel estaba en un ambiente significativamente mejor ahora que cuando lo había conocido. Cada pieza de evidencia se sumaba, construyendo lentamente un caso a favor de que Carlos mantuviera la tutela de Miguel, pero el resultado final seguía siendo incierto hasta el día en que Patricia programó su visita final. Patricia llegó un sábado por la tarde, 3 meses después de que el proceso había comenzado oficialmente. Carlos y Miguel habían limpiado la casa hasta que brillaba, no para impresionar, sino porque ambos necesitaban algo que hacer con su energía nerviosa. Se sentaron en la sala, los tres, y Patricia colocó su clipboard sobre sus rodillas, con una expresión que Carlos no pudo descifrar. «He completado mi evaluación», comenzó, y Carlos sintió que su corazón se detenía en su pecho, todos sus músculos tensándose en anticipación. «Esta es una situación poco convencional, ciertamente. Las circunstancias bajo las cuales Miguel vino a estar bajo su cuidado son irregulares, por decirlo menos. Técnicamente, debería haber contactado a las autoridades inmediatamente en lugar de tomar la decisión unilateral de llevárselo a casa».
Patricia hizo una pausa, y Carlos sintió que el mundo entero contenía la respiración. Sin embargo, Patricia continuó, y Carlos se aferró a esa palabra como a un salvavidas. También está claro que actuó con las mejores intenciones y ha proporcionado un cuidado excepcional a Miguel en los meses desde entonces. El niño está prosperando bajo su custodia de maneras que francamente superan muchos de los hogares de acogida oficiales que he supervisado en mi carrera. Miguel mismo ha expresado repetida y consistentemente su deseo de permanecer con usted, y no veo evidencia alguna de coerción o manipulación en esas declaraciones. Patricia miró directamente a Carlos, y por primera vez, una pequeña sonrisa tocó sus labios. Estoy recomendando que se le otorgue tutela legal temporal de Miguel, con el objetivo de transicionar a tutela permanente después de un periodo de supervisión de 6 meses. Felicidades, señor Hernández. Oficialmente, ahora es el tutor legal de Miguel. Las palabras tardaron un momento en registrarse, y cuando lo hicieron, Carlos sintió lágrimas de alivio y alegría corriendo por su rostro sin vergüenza alguna. Miguel se lanzó a los brazos de Carlos con una fuerza que casi los tumbó a ambos de la silla, y Carlos lo sostuvo fuertemente, sintiendo el cuerpo pequeño sacudirse con sollozos de alivio y felicidad. «Somos familia ahora», Carlos susurró contra el cabello de Miguel. «Familia de verdad, oficial». Miguel asintió contra su pecho, incapaz de formar palabras, pero comunicando todo lo que necesitaba a través de ese abrazo desesperado. Patricia observó la escena con expresión suavizada, sus propios ojos brillando con humedad que parpadeó rápidamente. Había visto demasiados casos terminar mal, demasiados niños que nunca encontraban hogares estables, y presenciar uno que resultaba bien era un recordatorio de por qué había elegido esta profesión difícil y a menudo descorazonadora. Antes de irse, estrechó la mano de Carlos firmemente. «Cuide bien de él», dijo simplemente, y Carlos asintió con una solemnidad que era casi un juramento sagrado. Los meses que siguieron trajeron una sensación de normalidad que ninguno de ellos había experimentado antes. Carlos oficialmente adoptó el papel de padre, asistiendo a conferencias de maestros donde los profesores elogiaban el progreso continuo de Miguel, organizando fiestas de cumpleaños pequeñas donde Sofía y otros amigos de la escuela venían a comer pastel y jugar en el pequeño patio trasero, enseñando a Miguel a andar en bicicleta en la calle tranquila frente a su casa. Fueron todos los momentos mundanos y ordinarios que constituyen una infancia normal. Y para Miguel, quien había sido privado de tantas de esas experiencias, cada uno era precioso y significativo. Carlos descubrió que la paternidad, aunque desafiante, también era profundamente gratificante de maneras que nunca había imaginado. Ver a Miguel crecer en confianza, ver su sonrisa volverse más frecuente y genuina, saber que había jugado un papel en esa transformación, llenaba un vacío en la vida de Carlos que ni siquiera había sabido que existía. No todo fue perfecto, por supuesto. Miguel todavía tenía días difíciles donde los recuerdos del abandono lo abrumaban, donde la ansiedad sobre ser dejado nuevamente surgía inesperadamente y lo paralizaba con miedo. Carlos aprendió a reconocer las señales, aprendió cuándo Miguel necesitaba espacio para procesar sus emociones versus cuándo necesitaba ser reasegurado activamente de que Carlos no iba a ninguna parte. Comenzaron a ver a un terapeuta infantil recomendado por Patricia, una mujer gentil que se especializaba en trauma de abandono y que ayudó a Miguel a desarrollar herramientas para manejar sus emociones complejas. Las sesiones de terapia fueron difíciles inicialmente, forzando a Miguel a confrontar recuerdos y sentimientos que había estado suprimiendo, pero gradualmente comenzó a mostrar beneficios, ayudándolo a articular sus miedos y a entender
que lo que le había pasado no había sido su culpa, que era digno de amor y estabilidad. Carlos también tuvo su propio proceso de crecimiento. Tuvo que aprender a balancear las demandas de la paternidad con su trabajo en la fábrica, negociando un horario ligeramente más flexible con su supervisor comprensivo, quien había escuchado la historia y había sido conmovido por ella. Tuvo que aprender a cuidarse a sí mismo también, entendiendo que no podía cuidar adecuadamente de Miguel si estaba constantemente agotado y estresado. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo para padres adoptivos y de acogida, donde encontró una comunidad de personas que entendían los desafíos únicos que enfrentaba. Allí hizo amigos que se convirtieron en su red de apoyo, personas a quienes podía llamar cuando necesitaba consejo o simplemente alguien que escuchara sin juzgar. Ya no se sentía solo en este viaje y esa conexión comunitaria hizo toda la diferencia en su capacidad para ser el padre que Miguel necesitaba. Un año después del día en que Carlos había encontrado a Miguel durmiendo en la carretera, organizaron una celebración pequeña, solo ellos dos, y Bruno, quien ahora era definitivamente el perro de Miguel tanto como de Carlos. No era el aniversario de nada oficial, pero ambos reconocían la importancia de la fecha, el día en que sus vidas habían colisionado y cambiado irrevocablemente. Carlos había horneado un pastel, su primer intento y definitivamente imperfecto con glaseado irregular y decoración amateur, pero Miguel lo miró como si fuera la cosa más hermosa que había visto. Cortaron el pastel juntos, y mientras comían sentados en el porche trasero observando el atardecer, Miguel dijo algo que Carlos guardaría en su corazón para siempre. Gracias por frenar ese día. Gracias por no seguir de largo como todos los demás. Su voz era suave, pero cargada de emoción. Carlos sintió lágrimas picar sus ojos mientras respondía: gracias a ti por confiar en mí, por darme la oportunidad de ser tu familia. Mirando hacia atrás ahora, Carlos apenas podía reconocer la persona que había sido antes de esa noche fatídica. Había sido alguien que simplemente existía, yendo a través de los movimientos de la vida sin propósito real o conexión profunda. Encontrar a Miguel había despertado algo en él, un instinto protector y paternal que no sabía que poseía, una capacidad de amor que había estado dormida por tanto tiempo que había olvidado su existencia. Miguel le había dado tanto como Carlos le había dado a él. Tal vez más. Le había dado razón para ser mejor, para esforzarse más, para creer que una persona ordinaria haciendo actos ordinarios de bondad podía hacer una diferencia extraordinaria en la vida de alguien. Y Miguel, por su parte, había aprendido que el mundo, aunque a veces cruel e injusto, también contenía personas como Carlos, personas dispuestas a frenar cuando era más fácil seguir adelante, personas que elegían el amor sobre la indiferencia, incluso cuando era inconveniente e imposiblemente complicado. La historia de cómo se habían encontrado se convirtió en algo que ambos atesoraban, pero raramente hablaban sobre ella, demasiado dolorosa en sus detalles, pero también demasiado preciosa en su resultado. Era el cimiento sobre el cual habían construido todo lo demás, el momento de transformación que había tomado dos vidas rotas y fragmentadas y las había fusionado en algo completo y hermoso. No era una historia con un final perfecto de cuento de hadas, porque la vida real rara vez ofrece esos. Miguel todavía cargaría las cicatrices de su abandono por el resto de su vida, y Carlos siempre tendría momentos de duda sobre si estaba haciendo las cosas correctamente como padre. Pero era una historia de esperanza, de redención, de la capacidad humana para elegir la compasión incluso cuando el camino fácil es mirar hacia otro lado. Era una historia que demostraba que la familia no siempre es la que naces, sino a menudo la que construyes con intención, esfuerzo y amor inquebrantable.